Todo empezó con un portazo. Uno fuerte, seco, sin razón aparente. Era un miércoles cualquiera, casi las 7 de la tarde. Yo estaba en la cocina, preparando una tortilla de patatas, cuando escuché la puerta de entrada cerrarse de golpe. Me asomé al pasillo y vi a Jorge, mi marido, de pie frente a la puerta, inmóvil, con la cara tan pálida como si hubiese visto un muerto. No dijo nada. Solo se quedó ahí, con la mirada fija en el suelo, apretando una carpeta contra el pecho. ¿Todo bien?, le pregunté, sin entender nada. No respondió. Caminó hacia el salón, se dejó caer en el sofá y encendió la tele sin mirar qué canal había puesto. Yo me quedé en la puerta de la cocina, esperando una explicación, pero él seguía ahí, en silencio, con los ojos clavados en la pantalla, como si no estuviera viendo nada. No era la primera vez que Jorge llegaba raro del trabajo, pero esto era diferente. Esa carpeta que traía bajo el brazo no era suya. Y lo supe porque tenía el logo del gimnasio al que iba yo desde hacía meses. Era azul, con una franja blanca. Exactamente igual a la que uso para guardar mis rutinas de entrenamiento. Pero esa no era mía. ¿Qué es eso?, insistí, señalando la carpeta. Él bajó la mirada, como si acabara de recordar que la llevaba encima. No dijo nada. La apoyó en la mesa del comedor, la abrió con una lentitud casi cruel, y sacó una foto. Una sola foto. La puso frente a mí. Era yo. En el vestuario del gimnasio. No desnuda, pero tampoco como alguien que simplemente acaba de entrenar. Estaba sonriendo. Y no estaba sola. Álvaro me abrazaba por detrás, con la mano posada en mi cadera y la boca cerca de mi oreja. La imagen hablaba sola. No me desmayé. No lloré. Ni siquiera parpadeé. Solo sentí cómo me temblaban las piernas. Y entonces supe que todo estaba a punto de cambiar. En ese instante, cuando vi esa foto sobre la mesa, entendí que ese portazo no había sido una simple casualidad. Era el sonido exacto de mi mundo rompiéndose. Jorge no dijo nada durante los siguientes 3 minutos. Se limitó a mirar la foto, luego a mí, y de nuevo la foto. No tenía que decir nada, no hacía falta. Yo sabía perfectamente lo que estaba viendo y por qué dolía. Lo reconocí todo, el fondo del vestuario, la fecha impresa en la esquina inferior, incluso la ropa que llevaba ese día. Lo que no entendía era cómo había llegado esa imagen a sus manos. Eso fue lo primero que me perturbó más allá de la culpa. ¿Quién había estado allí? ¿Quién la había tomado? Y, sobre todo, ¿por qué? ¿Vas a decir algo?, preguntó con la voz más calmada que le había escuchado en semanas. Yo abrí la boca, pero no salió nada. Estaba atrapada entre inventar algo creíble o simplemente decir la verdad. Pero incluso si quería decir la verdad, ¿cómo se empieza una frase así? ¿Con un mira, no fue planeado? ¿Con un no significa nada? Todas esas frases estaban prohibidas porque eran la clase de cosas que se dicen cuando no hay nada más que defender. Y en ese momento, yo ya no tenía defensa. ¿De dónde sacaste eso?, le pregunté finalmente, como si esa pregunta fuese más importante que el hecho en sí. ¿De verdad quieres empezar por ahí?, me contestó. ¿De dónde lo saqué? No, ¿qué significa? No sé qué decirte, admití, sin mirarlo directamente. Bueno, eso ya lo noté, dijo mientras recogía la foto y volvía a guardarla en la carpeta. Te lo diré yo. La saqué del conserje del gimnasio. El tipo que siempre te saluda con una sonrisa cuando entras y que probablemente no notas nunca. Resulta que tiene acceso a las cámaras. Resulta que también conoce a mi primo. Resulta que un día le comentó que te veía salir acompañada, que siempre salías con el mismo tipo,
que no parecía entrenador. Mi primo me lo dijo en una comida familiar, como quien tira un dato sin pensar, y a mí se me quedó clavado. No le di importancia, al principio. Hasta que me lo repitió. Entonces fui al gimnasio. Me presenté como cualquier socio. Pedí hablar con el encargado. Le dije que había perdido un reloj y que quería revisar las cámaras para ver si se me cayó en el vestuario. Me pidió una fecha. Le di una al azar. Me preguntó si tenía la tarjeta del socio. Le dije que no, que era nueva, que me la habían entregado la semana pasada. Al final, me sentó frente al monitor, buscó la fecha que le dije, y ahí estabas tú. No con un reloj perdido, sino con Álvaro. Yo sentía que no podía respirar bien. No por la escena, sino porque mientras hablaba, Jorge no gritaba, no me insultaba, no se levantaba a romper nada. Eso lo hacía todo más insoportable, como si cada palabra suya me pesara 3 veces más por el simple hecho de que venía con una serenidad que dolía más que cualquier escándalo. No me esperaba esa reacción. Me esperaba un portazo, un insulto, que se fuera de casa. En cambio, él se sentó, explicó cómo había obtenido la prueba de mi engaño, y me miró como si yo fuese una desconocida. Esa mirada fue peor que un puñetazo. ¿Por qué?, preguntó entonces, sin apartar los ojos de mí. Quiero que me lo digas tú, sin rodeos. No sabía si era capaz. Pero algo dentro de mí sabía que ese momento iba a llegar desde el primer día que crucé esa línea. Tal vez no con esa imagen, ni con esa carpeta, pero algo en mí ya había entendido que esto no podía durar sin consecuencias. No lo sé, respondí, y supe que era la peor respuesta que podía darle. Él suspiró, se recostó un poco y dijo: ¿Y cuánto tiempo? 1 mes, dije rápido, como quitándome un peso. ¿Solo 1 mes? Preguntó sin sorpresa. Sí. Bueno, algo más, quizás, agregué, y fue peor aún. Él se rió por primera vez. Una risa breve, irónica, como si hubiese apostado consigo mismo que yo mentiría en la primera respuesta y lo acabara de confirmar. Entonces más de 1 mes, dijo. Y seguías viniendo a casa, haciéndote la madre perfecta, cenando conmigo, preguntándome cómo me fue en el trabajo. ¿Y mientras tanto qué? ¿Te veías con él antes o después del spinning? No todo fue así, intenté decir. No empezó de esa forma. ¿Y de qué forma empezó?, interrumpió. ¿Te tropezaste con él y caíste sobre su cama? Esa frase, tan específica, me hizo cerrar los ojos. Sentí por primera vez una punzada de rabia dentro de mí, porque sabía que, por más culpable que estuviera, él no tenía derecho a burlarse así. Pero al mismo tiempo, ¿qué otra cosa podía hacer? Mira, Jorge, no lo planeé, dije, tratando de mantener la compostura. No me desperté una mañana pensando en engañarte. Las cosas fueron pasando. Empezamos a hablar, y me escuchaba, se interesaba. Y tú estabas en piloto automático desde hace meses. ¿Así que es mi culpa?, preguntó con una calma que no tenía nada de serena. No. Pero tampoco soy la única responsable de lo que nos pasó. No, claro. Solo fuiste la única que se desnudó con otro. Quise responder, decir algo que salvara al menos un pedazo de dignidad, pero ya era tarde. Él se levantó, agarró la carpeta, y sin mirarme, dijo: No quiero hablar más hoy. Mañana decido qué hago. No me sigas. No me llames. No intentes justificarlo más. Caminó hasta la puerta, esta vez sin portazos. La cerró despacio, como si no quisiera despertarse a sí mismo del golpe que acababa de recibir. Y yo me quedé ahí, en el comedor, mirando el plato con la tortilla aún en la sartén,
sabiendo que el peor sabor de esa noche no venía de la comida. Al día siguiente, Jorge no volvió a casa. No mandó mensajes, no contestó llamadas, no hubo rastros de él en ningún lado. Me pasé la noche en el sofá, esperando que la puerta se abriera en algún momento, pero no lo hizo. A las 3 de la madrugada me levanté y me fui a la cama con la sensación de estar durmiendo en una casa vacía aunque todo siguiera en su lugar. Cuando me desperté, lo primero que hice fue mirar su lado de la cama. Intacto. Ni una arruga en la almohada. El móvil seguía sin señal de vida, como si hubiera desaparecido de la ciudad. Bajé a la cocina y encontré una taza limpia en el fregadero, la que usaba todas las mañanas. Me costó aceptar que esa rutina ya no iba a repetirse. Él se había ido, y no sabía por cuánto tiempo. Durante ese día, intenté ocuparme de cualquier cosa para no pensar. Fui al supermercado aunque no necesitaba nada, limpié los armarios de la cocina como si esperara encontrar una solución entre los botes de especias, lavé las cortinas, barrí el balcón, cualquier cosa menos quedarme sentada pensando en Álvaro, en la foto, en el portazo. Pero por más que intentara alejarlo de mi cabeza, la imagen volvía una y otra vez, Jorge con esa carpeta, su voz tranquila, su forma de mirarme sin mirarme. A media tarde, me senté en el sofá con el portátil frente a mí, dudando si escribirle un correo. No sabía si lo leería, pero tenía la necesidad de explicarme de alguna forma que no fuese cara a cara. Después de media hora escribiendo y borrando frases que sonaban vacías, cerré el ordenador. Nada de lo que dijera iba a cambiar lo que él había visto con sus propios ojos. A las 8 de la noche, mientras cenaba sola por segunda vez consecutiva, sonó el telefonillo. No esperaba visitas. Pensé por un segundo que podía ser él, pero no tenía sentido. Jorge tenía llaves. Fui hasta la puerta y pregunté quién era. Álvaro. Mi cuerpo se tensó en automático. No sabía qué hacía allí ni por qué pensaba que era buena idea aparecer. Bajé sin pensarlo demasiado, en parte por impulso, en parte por miedo a que siguiera tocando y algún vecino empezara a hacer preguntas. Cuando abrí la puerta del portal, estaba allí, vestido como siempre, sin mochila ni nada encima. Solo él, con cara de no saber si sonreír o pedir perdón. No deberías estar aquí, le solté sin siquiera saludarlo. Tenía que hablar contigo, dijo. ¿Podemos? No. No ahora. Laura, escúchame un momento. Me enteré de lo que pasó. Ya el conserje, de la cámara. Me dijo que alguien fue a buscar las grabaciones. Supuse que era tu marido. Sí, fue él, respondí seca, mirando hacia la calle para evitar su cara. Lo siento. No quería que terminara así. ¿Y cómo pensabas que iba a terminar? Pregunté sin levantar la voz, pero clavándole los ojos. ¿Con nosotros juntos? ¿Con él sin enterarse nunca? Álvaro bajó la cabeza, como si recién ahí cayera en cuenta de lo obvio. No me importaba si se sentía culpable. Ya era tarde. No era momento para discursos ni para que él viniera a redimirse. Yo ya estaba lo suficientemente rota como para que ahora él me hablara de sentimientos. Mira, no puedo quedarme a hablar, le dije. No quiero que los vecinos empiecen a mirar. Y la verdad, no sé qué quiero de ti ahora. Está bien. Solo quería saber si estabas bien. No lo estoy. Pero tampoco creo que tú puedas ayudarme con eso. Asintió, me miró con una mezcla de tristeza y resignación, y se fue sin decir nada más. Subí de nuevo, me senté en el suelo del salón y me quedé ahí, con la cabeza apoyada en las rodillas, sin saber qué hacer después. No quería llorar, pero tampoco podía hacer otra cosa. Me sentía atrapada en una especie de pausa donde todo seguía igual por fuera, pero nada tenía sentido por dentro.
Ni siquiera sabía si Jorge iba a volver. Ni si quería que volviera. Pasaron 2 días sin noticias suyas. En ese tiempo no salí, no respondí llamadas, ni siquiera las de mi madre, que insistía por WhatsApp preguntando si el domingo íbamos a almorzar con ella. No tenía energía para inventar excusas. El tercer día, mientras preparaba café como si aún esperara que él apareciera por la puerta, llegó un mensaje. Era de Jorge. 5 palabras. Estoy en casa de Pablo. Hablamos mañana. Lo leí 2 veces para asegurarme de que no estaba alucinando. No era un mensaje de reconciliación, tampoco era agresivo. Solo era una frase que podía significar muchas cosas. Al menos sabía que estaba bien. El resto, ya se vería. Esa noche apenas dormí. Me acosté tarde y me desperté temprano, como si el cuerpo supiera que algo estaba por pasar. Preparé café para 2 por costumbre, pero solo tomé una taza. Me senté a esperar sin hacer nada. Cuando el reloj marcó las 10:30, la cerradura giró. Jorge entró con paso firme, sin saludar. Llevaba la misma carpeta bajo el brazo. Se sentó frente a mí, la dejó en la mesa, y por fin habló. Vamos a hablar, pero tú vas a escuchar primero. Lo miré y asentí. No podía hacer otra cosa. Quiero que me digas la verdad completa. Toda. Y después de eso, decido qué hacer contigo. Sabía que ese momento iba a llegar. Y esta vez, no iba a mentir. Me temblaban las manos aunque intentaba que no se notara. Jorge no apartaba la mirada, tenía los codos apoyados sobre las rodillas, el cuerpo ligeramente inclinado hacia adelante, como si estuviera conteniéndose de saltar a una conclusión sin escucharme antes. Pero se notaba que estaba al límite. No tenía que gritar para hacerme sentir la tensión. El silencio era más fuerte que cualquier insulto. Respiré hondo y empecé a hablar, sabiendo que no podía esconder nada. No tenía derecho a suavizar los hechos, ni a buscar excusas, ni a culpar al contexto. Jorge merecía la verdad. Le conté que Álvaro y yo nos conocimos hace poco más de 5 meses, que al principio era una relación laboral normal, y que empezó a cambiar con conversaciones que parecían inocentes pero que cada vez eran más frecuentes, más personales, más íntimas. Le dije que me gustaba sentir que alguien me miraba, que notaba mis cambios de humor, mis silencios, que preguntaba cómo me sentía y no solo si había sacado la basura o comprado leche. Le conté que lo nuestro empezó sin planearlo, que la primera vez que me besó fue en su coche, un martes por la tarde, en el aparcamiento del gimnasio, y que no lo rechacé porque en ese momento no pensé en las consecuencias. Jorge no me interrumpía, pero tampoco hacía ningún gesto. Ni se sorprendía ni se alteraba, como si estuviera simplemente archivando la información, una tras otra, sin reaccionar. Le dije que nos vimos unas cuantas veces, siempre después del trabajo, en su piso, que no era cada semana, que no lo hacía por vicio ni por costumbre, que había días en los que sentía tanto asco de mí misma que no podía ni mirarme al espejo. Le confesé que una vez pensé en acabar con todo y contárselo, pero que me dio miedo romper lo que todavía creía que podía recuperar entre nosotros. Que no lo dejé por él, ni porque me enamorara, sino porque sentía que nuestra vida se había vuelto tan plana que cualquier estímulo parecía mejor que seguir fingiendo normalidad. Cuando terminé, Jorge se levantó, caminó hasta la cocina sin decir nada y volvió con un vaso de agua que no tocó. Se sentó otra vez, esta vez más erguido, cruzó los brazos y habló. Sabía que me ibas a contar todo, dijo. Lo que no sabía era que ibas a ser tan detallada. Lo agradezco, pero ahora eso no cambia nada. ¿Qué vas a hacer? Pregunté, sabiendo que lo que viniera no iba a ser bueno. Ya lo hice, respondió, y sacó de la carpeta un sobre cerrado. Esos son papeles del banco. He cerrado la cuenta conjunta.
He dejado lo justo para los gastos del mes y lo que corresponde de tu parte. A partir de ahora, tendrás que manejar tu propio dinero. Yo también. Me quedé en silencio. No lo esperaba tan rápido, pero tampoco me sorprendía. Sabía que el castigo no iba a venir con gritos ni amenazas, sino con decisiones prácticas. Jorge siempre fue así. Eficiente incluso cuando estaba roto por dentro. ¿Y la casa? Pregunté sin rodeos. No voy a sacarte de aquí. Esta casa es de los dos. Pero yo no pienso seguir durmiendo al lado de alguien que se acostó con otro hombre mientras decía que me amaba. Así que me voy a ir por ahora. Pablo me prestó su piso. No es definitivo, pero me da margen para pensar. No sabía qué decir. Cualquier palabra sonaba estúpida. Intenté acercarme, pero me detuvo con la mano. No hagas eso, dijo con firmeza. No quiero tus abrazos, ni tus lágrimas. Esto no es una película. No hay final feliz aquí. Me eché para atrás, más por respeto que por miedo. Él siguió hablando. ¿Sabes lo peor de todo? No es el sexo. No es que me hayas mentido. Es que hiciste todo eso y después venías a casa como si nada. Me dabas un beso, me preguntabas si quería pasta o arroz para cenar, y dormías tranquila a mi lado. Eso es lo que más duele. No el engaño, sino la normalidad con la que viviste después de hacerlo. Como si nada importara. No era tan fácil para mí como piensas, dije, sin esperar perdón, solo porque necesitaba que supiera que yo también sufría. Claro que no lo era, respondió él. Pero lo hiciste igual. Y eso es lo que cuenta. Se levantó, recogió la carpeta y miró alrededor del salón, como si estuviera asegurándose de no dejar nada atrás. Antes de irse, se volvió hacia mí. No voy a hablar con nadie de esto, ni con tus padres, ni con nuestros amigos. No me interesa convertir esto en un drama público. Pero que sepas que a partir de hoy, para mí, ya no somos un matrimonio. No sé en qué se va a convertir esto, si en un divorcio o en una convivencia formal por la niña. Pero como pareja, se acabó. Y eso corre desde este momento. Salió sin decir adiós. La puerta se cerró con el mismo ruido seco del primer día, pero esta vez no me levanté a mirar si volvería. Me quedé ahí, sintiendo el hueco exacto donde antes estaba Jorge, sabiendo que ese hueco ya no se iba a llenar. Pasaron 4 días sin que Jorge y yo nos volviéramos a ver. No llamó, no mandó mensajes, no pidió ver a nuestra hija, y tampoco volvió a la casa. Su ausencia se sentía en cada rincón, no por nostalgia, sino por lo extraño que era ver todo funcionando sin él. Los horarios seguían iguales, la rutina de los desayunos, el colegio, las duchas, las comidas, pero algo se notaba fuera de lugar. El silencio ya no era compartido, era puro y absoluto. Yo intentaba mantener la calma, evitar pensar en qué pasaría, pero cada noche era peor que la anterior. Dormía mal, comía por obligación, y ni siquiera me molestaba en ocultar la tristeza. Mi hija preguntó 2 veces por su padre. Le dije que estaba en casa de un amigo por trabajo. No me creyó, pero tampoco insistió. Sabía que algo iba mal, y yo no tenía fuerzas para fingir que todo estaba bien. El sábado por la mañana recibí un mensaje. Quiero hablar. A las 5 en el parque. Era Jorge. No decía más. El mensaje era corto, directo, sin emoticonos, sin puntos. Parecía redactado como una orden. No le contesté, pero a las 5 estaba allí. Me senté en un banco cerca del lago artificial, el lugar donde habíamos llevado a nuestra hija muchas veces cuando era más pequeña. Él llegó puntual, con ropa deportiva, recién duchado. Se sentó a mi lado sin decir nada durante casi un minuto.
Luego habló. He estado pensando mucho, más de lo que quería. No porque no tenga claro lo que siento, sino porque no sé qué es lo mejor para nuestra hija. Yo también lo he pensado, le dije sin mirarlo directamente. No me interesa hablar de nosotros como pareja. Eso está resuelto para mí. Lo que quiero saber es qué tipo de relación vas a tener con Álvaro. Si vas a seguir viéndolo. Si planeas meterlo en la vida de nuestra hija. No lo he vuelto a ver desde que viniste a casa, respondí. Y no tengo intención de seguir con eso. ¿Por qué te arrepientes o porque te pillaron? Porque no tiene sentido seguir con alguien que solo fue parte del problema, dije sin vacilar. No fue amor, Jorge. Fue una huida. Y me costó cara. No me interesa si fue amor o si fue sexo, respondió. Lo que me interesa es saber si va a seguir rondando. No, afirmé. No va a pasar. Él asintió, y se quedó en silencio unos segundos más. Luego cambió de tono. Quiero que tengamos un acuerdo. Quiero estar con nuestra hija 3 tardes a la semana y un fin de semana completo cada 2. No me interesa pelear por custodia, pero sí quiero que se respeten mis tiempos con ella. No quiero verla metida en medio de nuestras decisiones, no quiero que tenga que elegir con quién quedarse. Estoy de acuerdo, le dije. Y no pienso hablarle mal de ti. Eso nunca estuvo en mis planes. Tampoco quiero que esto se convierta en una guerra de abogados, añadió. Si podemos hacerlo bien, civilizado, mejor para todos. Me parece justo, respondí. Se hizo un silencio largo, uno de esos que en otras circunstancias habría sido incómodo, pero ahora se sentía necesario. Estábamos aclarando el terreno, poniendo reglas para una vida que ya no iba a ser compartida pero sí conectada. Jorge no hablaba con rencor. Lo había dicho todo en el tono de alguien que ya no siente necesidad de lastimar, solo de organizar su nueva realidad. ¿Piensas divorciarte? Le pregunté al fin, sin rodeos. Sí, dijo. Pero no ahora. Quiero que las cosas se calmen. No voy a meterle más caos a nuestra hija. Quiero que el proceso sea limpio, sin dramas. Tú puedes quedarte en la casa, por ahora. Yo me arreglo con Pablo hasta que consiga algo. Gracias, respondí, sin saber si eso era alivio o simplemente otro paso más hacia el final. No te doy las gracias por nada, dijo con frialdad. Solo estoy haciendo lo que creo correcto. Lo sé. Y cuando pase el tiempo, cuando todo esté más claro, quizás podamos sentarnos a hablar otra vez. Pero no para arreglar lo nuestro, sino para asegurarnos de que lo que quedó no se joda más de lo que ya está. Entiendo. Se levantó, se estiró un poco la camiseta, y me miró una última vez. No me llames, no me escribas. Si necesitas algo, me lo dices por la niña. Nada más. Asentí. No tenía nada más que decir. Lo vi alejarse caminando con paso firme. No miró atrás. No necesitaba hacerlo. Sabía que ya no quedaba nada entre nosotros que mereciera una última mirada. Han pasado 3 semanas desde esa última conversación en el parque y no hubo ni una sola palabra entre nosotros desde entonces que no fuera sobre la niña. Él pasa a buscarla los martes, jueves y viernes por la tarde, y cada 2 fines de semana la recoge el viernes a las 8 y la trae de vuelta el domingo después de cenar. Llega puntual, ni un minuto antes ni un minuto después, no entra a casa, no pregunta nada, no comenta si estoy bien, si necesito algo o si quiero hablar. Lo único que hace es sonreírle a nuestra hija, ayudarla a abrocharse la chaqueta, cargarle la mochila, y salir caminando con ella de la mano sin volverse a mirarme. Y yo, desde la puerta, finjo que estoy bien, que ya lo asumí todo, que no me muero por decirle que me arrepiento de todo, aunque en realidad no sé si eso serviría para algo. A veces me pregunto si él también piensa en mí, no con nostalgia,
sino con ese tipo de curiosidad que uno siente por una etapa pasada de su vida que no quiere volver a vivir pero que no puede borrar. Me gustaría saber si me odia, si aún le duele, o si ya está con otra persona. No porque quiera volver con él, eso ya lo tengo claro, sino porque me cuesta imaginar que alguien que me quiso tanto haya borrado todo de golpe. Aunque tal vez lo hizo. Y lo entiendo. Desde que Jorge se fue, todo cambió, pero no de la forma en la que lo imaginé. Pensé que iba a sentir alivio o libertad, que después del desastre vendría una especie de reconstrucción interna. Pero no llegó nada de eso. Llegó el silencio, la incomodidad, las cenas solitarias, los fines de semana con la casa en calma y sin sentido. Nadie me llama para hacer planes porque mis amigas no saben qué decirme, y yo tampoco tengo ganas de verlas. Algunas saben lo que pasó, otras no. A las que preguntan les contesto con evasivas, y a las que no preguntan las ignoro porque no tengo energía para fingir que no pasó nada. Álvaro intentó escribirme una vez, hace unos días. El mensaje era corto, solo quería saber si podía llamarme. No le respondí. Borré el mensaje y bloqueé su número. No tenía sentido abrir otra conversación sin futuro, sin credibilidad, sin propósito. No tenía nada que decirle a él, porque lo que rompí no fue con él. Fue con Jorge, con nuestra hija, con la vida que teníamos, por más rutinaria o monótona que fuera. Y lo hice sin pensar, buscando emociones rápidas, y ahora no queda nada más que lidiar con las consecuencias. No voy a hacerme la víctima. Esto lo provoqué yo. Hace 2 días, mientras ordenaba el armario, encontré una carta de Jorge, escrita a mano, de cuando estábamos recién casados. Una de esas que se dejan dentro de los libros sin querer. No decía nada especial, solo hablaba de un día común, del trabajo, de una cena que quería preparar, y de cómo le gustaba dormirse conmigo en invierno. La leí 3 veces, como si leerla más veces me ayudara a entender en qué momento todo cambió. Lo volví a guardar sin saber por qué, tal vez porque era lo único que me quedaba que no tenía un final triste. Hoy Jorge vino a buscar a nuestra hija para llevarla al cine. Llegó como siempre, la saludó, la ayudó con el abrigo, le preguntó si tenía todo. Yo me acerqué un poco, más cerca de lo habitual, y él notó que quería decir algo. ¿Puedo hablar contigo un minuto? Pregunté, sin titubear. Me miró sin entusiasmo, como quien no espera nada bueno, pero asintió. Es rápido, dije mientras nuestra hija se entretenía en el pasillo con una revista. Te escucho. Solo quería decirte que entiendo todo. Que no espero que me perdones ni que volvamos a lo que éramos. Solo quería que supieras que me di cuenta tarde de lo que arruiné y que no hay un solo día en que no me arrepienta. No porque ahora esté sola, no porque me dejaste, sino porque te fallé a ti y a nuestra hija de la peor manera. No necesito que respondas, ni que me creas, pero tenía que decírtelo. Él no dijo nada al principio. Me sostuvo la mirada unos segundos, luego giró la cabeza hacia nuestra hija, y finalmente respondió. Gracias por decírmelo. No cambia nada, pero está bien saberlo. Asentí sin decir más. Él se dio la vuelta, le hizo una seña a la niña y se fueron. Cerré la puerta y sentí que, por primera vez desde que todo se vino abajo, algo había terminado de cerrar. No en el sentido de reparación, sino como cuando uno finalmente acepta que no va a volver a lo anterior, que no hay marcha atrás, que solo queda seguir adelante con lo que se tiene, aunque sea poco. Ahora sé que no todos los errores tienen arreglo. Algunos solo tienen consecuencias. Y hay que vivir con ellas, sin esperar redención. Lo único que me queda ahora es hacer las cosas bien como madre, no porque eso me devuelva algo, sino porque es lo único que puedo hacer decente desde este punto.